Buenas, mi nombre es Fabián Said Vargas Ortiz. Un saludo cordial al doctor Alfonso Rubiano Medina. En este eje temático número 3 comporta una gran trascendencia desde la óptica jurídica y en especial desde el estudio del derecho penal especial, por cuanto permite ahondar en el plagio desde una noble perspectiva, su configuración como delito contra la propiedad intelectual y su impacto en la ética eh, académica. El plagio, al erosionar la originalidad y el reconocimiento del autor, compromete la creación intelectual. De allí la importancia de abordar esta temática. Bueno, para dar inicio al desarrollo de la actividad es necesario, en primer lugar, entrar a definir el concepto del bien jurídico, de derechos de autor, derechos morales, derechos patrimoniales, así como el plagio en el aula y en ambientes educativos. Para comprender la dimensión del plagio y el ámbito académico y profesional, es menester y desglosar el marco jurídico que protege los derechos de autor y, por ende, el bien jurídico tutelado, como le refiere Rengifo 1997 en su obra Propiedad Intelectual, el moderno derecho de autor. Refiere que ha de ser entendido como el conjunto de facultades, atribuciones o derechos morales y patrimoniales que le permiten al individuo explotar de forma exclusiva aquello que es producto de su intelecto. En Colombia, si bien el Código Penal no consagra explícitamente un bien jurídico de la propiedad intelectual, octavo despliega un catálogo de delitos contra los derechos de autor, abarcando tanto derechos morales como patrimoniales. Esta estructura legal, respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Reconoce allí la creación intelectual como un bien jurídico tutelado, eh, protegiendo la relación entre el autor y su obra, así como los derechos conexos de los titulares, siendo preciso exaltar o resaltar la sentencia C-1118 del 2005 de la Corte Constitucional. Refuerza que los derechos de autor son parte de la propiedad intelectual protegida por la Constitución política. Bueno, de allí que el sistema autoral colombiano, al salvaguardar la creación artística, literaria y científica, reconoce al autor derechos personales y económicos, y el artículo 270 del Código Penal sanciona la violación de los derechos morales. El Código Penal sanciona la violación eh, de, de los derechos morales, las prerrogativas eh, inalienables, irrenunciables, extrapatrimoniales y perpetuas que emanan de la creación misma, protegiendo la paternidad, integridad y divulgación de la obra. Tienen la categoría de fundamentales. Se protege la facultad creadora del individuo. A su turno, el artículo 271 sanciona la violación de los derechos patrimoniales de naturaleza económica y transferible, que permite al autor obtener beneficios por la explotación de su misma obra. Estos no tienen la categoría fundamentales, pero igualmente meritan la protección por parte del Estado. Esta dualidad de protección moral y patrimonial subraya la importancia de la creación intelectual y su defensa frente al plagio, consolidando un marco jurídico
que busca fomentar la originalidad y el respeto por la autoría a la luz de lo consagrado por Gaviria en el 2010 en su texto Delitos contra los Derechos de Autor. Ahora bien, la sentencia C-276 de 1996 de la Corte Constitucional, un hito de la jurisprudencia colombiana sobre propiedad intelectual, establece un marco constitucional sólido para la protección de los derechos de autor. Al reconocer que para la protección de los derechos de autor, están enmarcadas las normas nacionales que alinean los estándares internacionales. La Corte subraya la coherencia del ordenamiento jurídico colombiano con las mejores prácticas globales. La decisión del constituyente de 1991 de incluir el concepto genérico de propiedad intelectual. En el artículo 61 de la Carta Magna abarca derechos de autor, propiedad industrial y otras formas de creación intelectual. Evidencia allí el compromiso inquebrantable con la protección integral de las obras del intelecto. Esta visión constitucional reconoce la diversidad de las creaciones intelectuales, refuerza la importancia de salvaguardar tanto los derechos morales como patrimoniales de los autores, proporcionando un marco jurídico robusto para combatir el plagio y otras formas de apropiación indebida. A su turno, la sentencia 31403 del 2010 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia complementa este marco al entrelazar la normativa penal con los principios y limitaciones que rigen los derechos de autor. Este precedente, al profundizar en el análisis del artículo 270 del Código Penal, establece que el plagio constituye una violación de los derechos morales del autor. La Corte, al aplicar criterios como la no protección de las ideas y la originalidad, delimita el alcance de la protección penal y propone una interpretación innovadora en del artículo 270, salvaguardado del derecho a la paternidad del autor. Esta visión, al desestimar argumentos sobre la no protección de las ideas, demuestra que el bien jurídico de los derechos morales del autor es un eje central en la interpretación y aplicación de la norma penal, asegurando la protección efectiva de la creación intelectual. Ahora bien, en segundo lugar, es preciso entrar a analizar las posibles consecuencias penales y disciplinarias ubicándolas en el Código Penal, así como el reglamento estudiantil en la universidad de acuerdo a cada caso. El plagio, conducta que transgrede la propiedad intelectual, conlleva consecuencias tanto penales como disciplinarias en el ámbito penal. En el artículo 270 del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, tipifica la violación de los derechos morales de autor, abarcando el plagio como infracción que trasciende para este ámbito académico, al incluir penas de prisión y multas para este delito, que específicamente penaliza la apropiación indebida de la autoría de una obra, afectando el derecho fundamental del autor a ser reconocido como el creador de su trabajo. Ley 23 de 1982, en el artículo 10, refuerza la protección de la autoría. En el ámbito universitario, el reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria del Área Andina, en su artículo 103, literal H, considera que el plagio como falta grave en sus diversas modalidades. De allí que entra a sancionar desde la esfera disciplinaria de la deshonestidad y la falta de la ética del estudiante. Específicamente, en casos de plagio, a su turno, el artículo 105 del mencionado reglamento detalla que dichas faltas serán sancionadas con amonestación escrita y matrícula condicional. A su vez, el artículo 106 contempla otras sanciones como la anulación de evaluaciones en casos de plagio, lo que implica la calificación en cero
Finalmente, los artículos 106 y a 114 de dicho reglamento consagran todo un proceso disciplinario garantista que exalta el derecho de defensa y asegura el debido proceso, no siendo en consecuencia posible vislumbrar el plagio como una conducta sin mayor connotación, como muchas veces se toma por el plagiario y por la sociedad por la convergencia de la sanción penal y la disciplinaria, connota y pone en manifiesto la gravedad de esta conducta, mientras el derecho penal protege los derechos de autor en el ámbito general y la propiedad intelectual de forma específica. El reglamento estudiantil se enfoca en la integridad académica del estudiante dentro de la institución, pero finalmente desde ambas perspectivas se busca proteger la creación intelectual y fomentar la ética, originalidad y honestidad, pero con enfoques y alcances disímiles. En tercer lugar, es necesario entrar a identificar de forma detallada y exhaustiva de qué forma se puede evitar caer en estas faltas, para lo cual es fundamental adoptar las normas APA 7, edición, eh, u otros estilos reconocidos para tal efecto. Esto implica citar correctamente las fuentes, parafrasear con precisión, utilizar comillas para citas textuales y elaborar referencias bibliográficas de manera completa. Además, se recomienda desarrollar un estilo de escritura propio, evitando la dependencia excesiva de las palabras de otros y utilizar herramientas de detención de plagio para verificar la originalidad de los trabajos. Sumado a ello, la educación en valores sobre la importancia de la ética y la honestidad académica, así como la comprensión de consecuencias de las consecuencias penales y disciplinarias de dicha conducta. Esto es crucial para fomentar una cultura de respeto por los derechos de autor. Ok, en cuarto lugar, es preciso abundar en un ejemplo explicativo para cada escenario, a fin de ilustrar la dualidad del plagio, tanto en el ámbito penal como académico. Consideremos estos dos escenarios. El primero, un autor publica un libro, se reproduce extensos pasajes de una obra preexistente y sin atribución, configurando un delito de violación de derechos de autor susceptible de demanda por el autor original. En el segundo, un estudiante presenta un trabajo de investigación que copia y pega información de diversas fuentes eh, en línea y sin citarlas ni parafrasearlas, incurriendo en una falta disciplinaria académica grave. Así, el plagio se revela como una conducta que en contexto penal se traduce en la apropiación indebida de una obra protegida, vulnerando los derechos morales, patrimoniales, mientras que en el ámbito universitario constituye una transgresión a la ética académica sancionable disciplinariamente. Ambos escenarios, aunque distintos en su naturaleza, comparten la esencia de la deshonestidad intelectual y la falta de respeto por la autoría. Bueno, en conclusión, el análisis exhaustivo de esta actividad revela la imperiosa necesidad de fortalecer la protección de derechos de autor en la era digital. La rapidez con que se difunde la información exige una respuesta contundente ante el plagio, práctica que socava la integridad intelectual y la creatividad. La legislación colombiana, respaldada por la jurisprudencia, ha venido consolidando un marco jurídico que sanciona el plagio en el ámbito penal y desde el entorno académico se sanciona en la esfera disciplinaria, por lo que al desentrañar la complejidad de esta problemática se reafirma la importancia de salvaguardar la autoría y la creación intelectual, pilares fundamentales para el progreso y la preservación del patrimonio cultural. Muchas gracias.